that beat. Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos a este pequeño podcast con mi compañero y hermano Matías. Hoy les vamos a hablar más sobre la famosa Guerra Fría, sus orígenes, cómo pasó y algunas características y datos curiosos a agregar. Principalmente una introducción que les podríamos recomendar sería que fue un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética de ese tiempo, con ideologías muy diferentes. ¿Nos podrías hablar un poco más sobre el tema, compañero Matías? Claro que sí, vecino. Sucede que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo se dividió en dos ideologías. Estados Unidos con el capitalismo, la Unión Soviética con el comunismo. ¿Qué pasa ahí? Cuando la guerra concluye, los aliados y la Unión Soviética deciden dividirse Alemania por partes. Entonces los aliados tomaron la parte occidental y Alemania quedó dividida en dos partes. En la Alemania occidental, por parte de los aliados, que vienen siendo Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y la parte oriental, gobernada por la Unión Soviética. ¿Qué sucede ahí? Estados Unidos y la Unión Soviética tenían dos ideologías completamente diferentes. Estados Unidos con el capitalismo, la Unión Soviética con el comunismo. ¿Qué sucede ahí? El mundo entonces estaba completamente dividido entre esas dos ideologías y Estados Unidos y la Unión Soviética buscaban expandirse lo más que pudiera por medio de ellas para así poder ser los líderes globales con esa ideología. O sea, que el que tuviera más países con la ideología iba a ser el que gobernaría el mundo, técnicamente. ¿Qué sucede? Estas ideologías causaron varios conflictos, lo que vienen siendo guerras por terceros. Como tal, no se enfrentaron Estados Unidos y la Unión Soviética nunca directamente, que eso no lo va a explicar luego mi compañero, sino que por medio de varios países que vienen siendo ejemplos, la guerra de Corea, la guerra de Afganistán, la guerra de Vietnam y la misma Alemania, que fueron divididos y hubo guerras por parte de los dos bandos. Una parte que era de la Unión Soviética que apoyaba a un bando y Estados Unidos apoyaba al bando contrario, para así divulgarse más su pensamiento. ¿Nos podrías hablar de las características? Claro, compañero. Para dar más énfasis en esto sobre la guerra sin disparos, es un apodo más conocido para la Guerra Fría, fue que directamente Estados Unidos y la Unión Soviética jamás se enfrentaron en una batalla, sino ellos mismos involucraran a terceros países para que ellos mismos lucharan. Un ejemplo sería Vietnam, Corea y Afganistán, que eran los principales en guerra y estaban al ataque. Otro dato curioso, gracias a esta rivalidad que surgió entre la Unión Soviética y Estados Unidos, los dos se presionaron tanto por ganarle al otro que en el área de la ciencia se presionaron para la Unión Soviética para enviar sus satélites al espacio. Y así Estados Unidos, por intentar ganarle, mandó al primer hombre a la luna en ese tiempo, siendo un gran avance para la humanidad en ese tiempo por la rivalidad. Otro dato curioso, en ese tiempo empezó el espionaje. Así como lo conocen en películas, series, así mismo se empezó a dar con la CIA y el KGB, que fueron protagonistas en historias reales que parecen sacadas de películas. Y una propaganda muy constante en cada país por parte del comunismo, sus beneficios que se presentaban en la Unión Soviética y del capitalismo, como Estados Unidos lo propagaba por caricaturas, series, hasta por anuncios o el presidente mismo, y así influyendo mucho. Y un mundo dividido por muchas ideologías, que se empezó que cada quien apoyaba un bando y veía el lado bueno, pero el contrario lo veía malo, y así jamás lograron encajar. Y la constante sensación del fin del mundo, por una gran batalla que se podría realizar. Y como en ese tiempo empezaron las dudas de la bomba atómica, se empezaron a crear búnker y dieron más énfasis en que podía acabar el mundo. Mi compañero podría hablar un poco más sobre las bombas atómicas. Claro que sí. Resulta que en esta tensión de la carrera armamentaria, Estados Unidos decidió mandar varios misiles a varios países estratégicos, los cuales eran neutrales en esos momentos,
pero decidió mandar esos misiles que estaban más cerca de la Unión Soviética para que si la Unión Soviética decidía atacar a Estados Unidos, en cualquier momento Estados Unidos pusiera fin a la situación por medio de misiles. ¿Qué sucede? La Unión Soviética se da cuenta de eso y no le gusta para nada. Entonces, decide mandar por medio de submarinos secretos, obviamente, mandar misiles estratégicos a Cuba, los cuales están apuntando directamente a Estados Unidos. Estados Unidos se da cuenta, por medio también de submarinos, de que Cuba estaba conspirando en contra de ellos. Entonces decide amenazar a Cuba con invadirlos. Entonces Fidel Castro, que en ese momento gobernaba Cuba por medio de su dictadura, decide obviamente resistirse a ello y decidir no quitar los misiles. Entonces Estados Unidos presionaba a la Unión Soviética para quitar esos misiles, y si no los quitaba, invadía Cuba y accionaba sus misiles en contra de la Unión Soviética. Y la Unión Soviética obviamente se defendió y mandó a decir de que Cuba era completamente libre, que podía hacer lo que le diera la gana y que no iba a retirar esos misiles a menos de que Estados Unidos también retirara los misiles que había puesto en Turquía. Entonces, por medio de diplomacia, varias conferencias, varias reuniones que se dieron ambos, llegaron al acuerdo de quitar todos esos misiles de esos países, y así poder estar en paz, por así decirlo, y el mundo estuvo tranquilo de que no se iba a armar una tercera guerra mundial que venía siendo ya una guerra atómica. Gracias a eso se dio un inicio a la guerra más importante de la historia desde el punto de vista. Así terminando la Guerra Fría entre 1989 y 1991 con la caída del muro de Berlín, un momento muy histórico, y nuestra disolución de la querida Unión Soviética. Ese sería el final de la Guerra Fría. Gracias por escucharnos en este podcast. Síganos para más y hasta luego. 7 minutos.